Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje. Amén. ¿Quién comió mucho pavo? A ver. Solo risa. Creo que parece que comieron bastante. ¿Verdad? Qué lindo es poder separar un día como nación, como familia, agradecer las misericordias y las bondades de Dios sobre nuestra vida. Así que fue un día especial que pudimos pasar en familia. Espero también que ustedes hayan podido disfrutar junto a sus seres queridos, su familia, sus amigos, este día tan hermoso donde agradecemos al Señor, ¿verdad? Claro, tenemos que agradecerle todos los días porque Dios es bueno todos los días, ¿verdad? Pero separamos un día como nación, como país, como familia, todos juntos. Más allá de comer pavo, ¿verdad? Es simplemente un acto de agradecimiento al Creador de nuestra vida, ¿verdad? Entonces espero que lo hayan pasado muy bien y nos preparamos para compartir y aprender de su palabra. Señor, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Tu palabra es nuestra lámpara, Señor, aquella que dirige nuestra vida y nuestro camino. Yo te pido que nos hables de manera especial hoy a través de ella, Señor, que salgamos desafiados, Señor, que salgamos con una nueva esperanza. Que aquel que no te conoce, Señor, hoy ponga su esperanza en ti, Señor. Que aquel que se ha alejado, que hoy regrese a casa, Señor. Háblanos de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, seguimos en la serie de Hechos. Hoy estamos en Hechos capítulo 12, ¿verdad? Ya hemos visto los primeros 11 capítulos de Hechos. ¿Alguien ha sido bendecido por la palabra del Señor? Amén, ¿verdad? Hemos aprendido demasiado. En la vida hay varias cosas o varios elementos que son constantes. El día que lo que se supone que sea constante deje de ser constante, algo está en peligro. El día que lo que se supone que persista, que sea estable o constante, deje de hacerlo, hay algo que está en peligro. Por ejemplo, hagan así todos. Hay varios ahí con sinus, pero bueno, no importa. O sea, el oxígeno es constante. Y el día que el oxígeno deje de ser constante o falte, la humanidad está en peligro. No podemos seguir vivos porque no hay oxígeno. Por ejemplo, en el mar, la vida es más... No. En el mar, el agua es constante. Y el día que el agua deje de ser constante o falte, pone en peligro la vida marítima. Y no solamente la vida marítima, sino el mundo entero se pone en peligro. Por ejemplo, miramos al cielo y que hay un sol que es constante. Aun cuando hay nubes, el sol sigue estando ahí. El sol es constante. Si el sol falta, no tendríamos luz, no tendríamos calor, que bastante falta hizo hoy ese calorcito, ¿verdad? No tendríamos energía, incluso la tierra podría sentir calor durante unos cuantos días, quizás unas cuantas semanas, pero días después todo se congelaría. Océano se congelaría, todo se congelaría, el 99% de la productividad natural estaría en peligro, porque dejarían de recibir su dióxido de carbono, que es lo que los mantiene con vida. Cuando el sol deja de ser constante, el mundo está en peligro. Cuando el oxígeno deja de ser constante, la humanidad está en peligro. Cuando el agua del mar deja de estar constante, de ser constante, la vida marítima está en peligro y el mundo entero entra en peligro. ¿Sabes qué? En la vida del cristiano, el día que falte la oración, también estamos en peligro. Porque en el mar el agua debe ser constante. En el mundo el sol debe ser constante. En nuestro mundo el oxígeno debe ser constante. Y en la vida del cristiano, la oración tiene que ser constante. El día que deje de ser constante, también veríamos resultados negativos impactando nuestra vida. A lo mejor el primer día pase por desapercibido, pero a medida que me alejo de una vida de oración, mi vida se vuelve quizás demasiado vulnerable a las cosas que me alejan del Padre.
Dejo de tener quizás una relación personal con el Dios Todopoderoso y eso puede poner en peligro muchas áreas de mi vida. Hay un pastor que quiero mucho que decía, el primer día que dejo de tener una relación con Dios, yo me doy cuenta. El segundo día, mi esposa se da cuenta. El tercer día, mi familia se da cuenta. El cuarto día, todos se dan cuenta. ¿Por qué? Porque hay un cambio de actitud. Nos falta algo, nuestro corazón tiene un vacío y es que dejamos de ser constantes en nuestra relación con el Padre, dejamos de ser constantes en una vida de oración. En el capítulo 12 nos relata que los cristianos en Jerusalén, antes de este capítulo, habían estado relativamente tranquilos o libres de persecución desde la muerte de Esteban. Y nos hace la historia de que Herodes comenzó a desencadenar una persecución brutal contra la iglesia. En esa persecución dio muerte a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora bien, él se dio cuenta que al hacer esto estaba siendo popular, que la gente lo estaba aplaudiendo, que la gente lo estaba admirando por lo que estaba haciendo y eso le dio un poquito de fuerza, le dio un poquito de ánimo, de confianza y continuó su agenda y decidió echar manos y arrestar varios miembros de la iglesia con la intención de maltratarlos y de ganarse más fama y más favor de parte de los judíos. Herodes rápidamente alcanzó su objetivo y en su agenda estaba atrapar al gran Pedro. Y hoy quisiera hablarles de ese gran personaje, Pedro, porque Pedro también fue arrestado por el rey Herodes. Y él decía, si yo logro arrestar a Pedro, que es el líder de los 12, ¿sabes quién va a estar en peligro? La iglesia del Señor. Me imagino ahí al enemigo diciendo, si yo tan solo puedo atrapar a Ronnie, que es la cabeza de hogar, su vida va a estar en peligro y su familia también. Si tan solo pudiera agarrar a Luis y a Niurka, que son el núcleo de su familia, y los atrapo, su familia va a estar en peligro. Si de repente agarro a Luis, su vida y su familia va a estar en peligro. Y es que el enemigo no descansa, ¿sí o no? Y dice, si lo atrapo, si lo alejo, si lo arresto, si lo pongo cautivo de las cosas que lo alejan del Señor, su vida va a estar en peligro el primer día. El segundo, su esposa se va a dar cuenta. El tercero, su familia va a estar en peligro. Y ya a la semana, todo el mundo está en peligro. Y es que el enemigo es astuto. Y Herodes pensaba lo mismo. Decía, si agarro a Pedro, se acabó la iglesia. Y ahí está Pedro, nada lo detiene. Él seguía predicando, él seguía hablando acerca de Jesús, él seguía haciendo lo correcto y aún en medio de hacer lo correcto se topó con un gran desafío y es que otra vez iba a estar en la cárcel. Y esto me pone a pensar en algo y en la realidad. La vida no es fácil, ¿sí o no? Siempre hay situaciones. Siempre hay problemas. Y muchas veces nosotros nos metemos solitos en los problemas. Se nos olvida que la vida nos da algo gratis, los problemas. Si algo es gratis, ni en Black Friday te es especial. O sea, siempre hay problemas. Tú puedes estar haciendo todo bien y hay problemas. Y de repente vas tu vida, todo bien, vienen los sábados a la iglesia, vienen los miércoles a orar, te conectas con los hombres, con los matrimonios, oras, cantas, ofrendas, diezmas y de repente, pum, si estoy haciendo todo bien, claro, vivimos en un mundo caído. Y mientras estemos en este mundo, vamos a pasar situaciones, vamos a atravesar problemas. Muchas veces cuando nuestra vida de oración deja de ser constante, nos alejamos tanto del Padre que comenzamos a tomar decisiones influenciadas por cosas que no están en su palabra. Comenzamos a tomar decisiones que están muy distantes de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Dios mío, si yo soy bueno, no le hago daño a nadie. Sí, pero estamos tomando decisiones que nos alejan del Padre. De repente no nos dimos cuenta en qué momento faltó algo que era primordial, una vida de oración constante con el Dios Todopoderoso y de repente las decisiones que estoy tomando me están haciendo preso o cautivo de ciertas cosas que no están siendo de bendición a mi vida. En ese momento necesito ser sumamente astuto y honesto
y reconocer en qué estoy fallando. ¿Sabe? La raíz puede ser que nos alejamos de una vida de oración. La raíz puede ser que dejamos de ser constantes en su palabra. De repente la raíz puede ser que dejamos de ser constantes en venir y congregarnos en la iglesia. No, yo lo veo por Facebook, yo me conecto, o yo mejor no voy. No, la palabra nos invita a conectarnos porque nadie nació para estar solo. Y ¿sabe qué? Cuando estamos mal y estamos alejados, un hermano en la fe con mucho amor, espero, nos va a abrazar. Va a decir, ¿sabes qué? Tu vida todavía tiene esperanza. Y Dios nunca se ha olvidado de ti. Una vida de oración, iglesia. Cuando pensamos en Pedro, ya lo hemos mencionado anteriormente en muchos capítulos, en el libro de los Hechos, ese mismo Pedro seguía conectado al Señor en oración, aunque ahora iba a estar en la cárcel. Ese Pedro que estaba en la cárcel fue el mismo Pedro que predicó el mensaje del Evangelio y más de 3,000 personas se unieron en la iglesia en un solo día. Ese mismo Pedro que ahora iba a estar encarcelado fue el mismo Pedro que oró por un milagro y Dorcas resucitó. Ese mismo Pedro fue el mismo Pedro que había estado arrestado porque estaba hablando acerca de Jesús con Juan y cuando lo dejaron libre le prohibieron hablar de Jesús y él dijo, ni loco. Yo voy a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Ese mismo Pedro ahora está en la cárcel y podemos pensar, claro, está en la cárcel porque hizo algo incorrecto. Está en la cárcel porque tomó malas decisiones. Castigo de Dios, se lo dije. ¿Alguien ha escuchado eso? La realidad es que no. Pedro estaba haciendo todo bien. Pedro estaba caminando en misión con Cristo. Pedro estaba compartiendo el mensaje del Evangelio. Y aún en medio de lo que estaba haciendo, no quedó exento de problemas. ¿Se parece esto familiar a la vida de alguien en este lugar? ¿Verdad? Señor, pero mejor no voy a la iglesia. Total, antes estaba mejor. No venían tantos problemas. La suegra no me... Perdón, no quise decir la suegra, quise decir otra cosa. No me pasaban tantos problemas. Y de repente vengo a la iglesia, estoy conectado con el Padre y mi vida comienza un desafío tras otro desafío, tras otro desafío, tras otro desafío. Y lo único que sigue constante en medio de los desafíos es la misericordia y la gracia de Dios en nuestra vida. Si alguien puede decir amén, levantaré un fuerte aplauso porque Dios nunca cambia en medio de lo que estamos atravesando. Y me encanta porque mientras Pedro está en la cárcel, la iglesia estaba haciendo algo. Mira, el versículo 5 dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia dormía. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba. Pero no oraba así como, ay Señor, en el nombre de Jesús, que pasa algo con Pedro, Dios mío, es el Señor. No. La palabra dice que oraba fervientemente por Pedro. Una iglesia que no dejaba de orar. Una iglesia que no cesaba de orar. Seguía orando mientras Pedro estaba en la cárcel. Era algo constante en la vida de la iglesia. ¿Sabe qué? Había problemas, la iglesia oraba. Estaban predicando, la iglesia oraba. Había que tomar decisiones importantes, la iglesia oraba. Oraba para todo. Iglesia, debemos de ser constantes en la oración. La oración nos acerca al Padre. ¿Qué hacía la iglesia? Estaba orando. Y me encanta porque no es la primera vez en el libro de los Hechos que refleja esta acción de parte de la iglesia de orar. Si vamos al capítulo 1, versículo 14, dice que estaban constantemente en la oración, que perseveraban en ella. Si vamos al mismo capítulo 1, versículo 21, dice que la iglesia estaba orando por decisiones importantes, como reemplazar al último apóstol. Dice en el capítulo 2, versículo 1, que mientras la iglesia estaba ahí, estaba orando por la llegada y la manifestación del Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el versículo 42 del capítulo 2 dice que perseveraban en la oración. En el capítulo 3 dice que había un servicio de oración a las 3 de la tarde en el templo. Y ahí, ¿quién estaba? Pedro y Juan, primera fila, aquí estoy orando.
Capítulo 4, Pedro y Juan quedan libres, la iglesia ora. Capítulo 6, el deseo de los apóstoles que era orar en todo tiempo. Capítulo 6, versículo 6, cuando estaban delegando, impusieron manos en oración para escoger las personas. Capítulo 8, cuando en Samaria aceptaron el mensaje del evangelio, la iglesia estaba orando. Capítulo 9, Pedro oró para que Dorcas resucitara. Capítulo 10, Cornelio oró para pedir dirección a Dios. Capítulo 10, en la vida diaria, en todo lugar, incluso en la azotea, Pedro estaba orando. Noviembre 2021, la iglesia Northline sigue orando, amén. Porque tenemos que ser constantes en la oración. Me encanta que van 12 capítulos y en los primeros 11 está orando la iglesia. Y en el capítulo 12 no fue la excepción. La iglesia seguía orando. ¿Sabes? Cuando somos constantes en la oración, le permitimos a Dios que dirija nuestra vida. Por favor, si se te olvida todo lo demás en el sermón, te pido que no se te olvide esto. Cuando somos constantes en la oración, le permitimos a Dios que dirija nuestra vida. En medio de nuestro caminar, debemos de hacer solamente una cosa: persistir en la oración. La oración nos hace dependientes del Padre. La oración nos acerca a su voluntad. La oración nos ayuda a vencer la tentación. La oración prepara nuestro corazón para las cosas que enfrentamos a diario. La oración es demasiado importante en nuestra vida. Dice el versículo 6 que la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre los soldados. ¿Qué hacía la iglesia? Orando. Otros hacían guardia junto a él a la puerta de la prisión. ¿Qué hacía la iglesia? Y fíjate que Pedro no estaba ahí por haber tomado malas decisiones, ¿verdad? Al contrario, estaba en la cárcel porque Pedro estaba cumpliendo la misión que Jesús le había encomendado. Y eso me hace detener por un minuto y pensar, wow, ahora entendí. Porque lo que estoy atravesando, lo que estoy viviendo no necesariamente es por tomar malas decisiones, no. Es que estoy caminando en misión con el Dios Todopoderoso y en medio del caminar hay un enemigo que quiere tumbarme. Pero ¿sabes qué? Dios me ha dado la victoria porque en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Y todo cambia. Cuando tengo eso en mi mente, en mi corazón, todo cambia porque ahora me enfrento a los desafíos sabiendo lo que estoy viviendo es que Dios lo ha permitido, mi carácter va a ser desarrollado y cuando termine toda esta prueba, cuando termine toda esta enfermedad, cuando termine toda esta crisis, Cristo me dará la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Pero la iglesia tiene que seguir orando. Y ahí estaba Pedro. ¿Sabes qué hace la oración? Versículo 7, la oración nos mueve a confiar en Dios. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. ¿Recuerdan dónde estaba Pedro? En la cárcel. ¿Qué hacía la iglesia? Orando. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de su muñeca. Yo no sé ustedes, si yo estoy ahí y me pasa lo mismo, llamo a mi mamá. Para orar, no por miedo. O sea, un susto que se pegó. ¡Hey! La iglesia estaba orando. Pedro estaba en la cárcel. Una luz vino. Se puso frente a Pedro. El ángel lo golpea. Y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de su muñeca. ¿Sabes qué? Mientras la iglesia ora hay cadenas que se están rompiendo en este lugar. Mientras la iglesia ora hay enfermedades que están siendo sanas en este lugar. Mientras la iglesia ora hay matrimonios que están siendo restaurados en este lugar. Mientras la iglesia ora, sabes que hay crisis que están desapareciendo en este lugar porque la oración de una iglesia tiene poder. Dice la palabra, la oración del justo. La oración del justo tiene poder. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Yo no sé lo que estás atravesando, pero la oración nos mueve a confiar
en Dios. Dice que las cadenas que hicieron cayeron de sus muñecas. Dice el versículo 8, después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Pedro siguió las instrucciones. Pedro fue prudente, Pedro confió en el Señor, Pedro confió en lo que el ángel le estaba diciendo. Y posiblemente con la emoción de haber sido libre, su emoción lo pudo haber llevado a tomar malas decisiones, porque lamentablemente como seres humanos muchas veces somos así, Señor, rompe cadena, libértame, y te liberta y de repente malas decisiones. En mi vida ha sido bueno, gracias, y de repente malas decisiones. Y Señor, gracias, y a los 2 días te olvidaste de lo que el Señor hizo. Dios no solamente rompe nuestras cadenas, Dios no solamente nos liberta, sino que nos da dirección e indicaciones para nosotros seguir su camino. ¿Sabes? ¿Es fácil? No, no es fácil. Hay vicisitudes, hay problemas, pero la oración nos mueve a confiar en Dios. Pedro fue prudente. Pedro le hizo caso a lo que le estaba diciendo. Pedro fue obediente. Porque ¿sabes otra cosa que hace la oración? La oración nos mueve a usted y a mí a obedecer a Dios. Dice el versículo 9 que así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. O sea, Pedro no creía lo que estaba pasando. No se ha dado cuenta de que todo eso estaba sucediendo. Esto es como una película de acción. Pasaron el primer puesto de guardia. Me imagino que Pedro así. Cállate. Y el ángel, cállate, camine. Cállate. Y cuando uno quiere hacer ruido, ¿qué pasa? Uno tumba algo siempre. No falla. Cállate. Pasaron el primer puesto. Y ahí va Pedro, siguiendo al ángel. Y llegaron a la puerta de hierro que llegaba a la ciudad y esta puerta se abrió. Imagino la cara de Pedro así como que, ¡oh! No puedo creer. Hoy día muchos de ustedes hicieran Facebook Live y todo, Instagram, todo hicieran, no se hagan. Es increíble lo que está pasando. Y dice que la puerta de hierro que llevaba a la ciudad y esa puerta se abrió por sí sola frente a ellos. Y de esta manera cruzaron esta puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de repente el ángel lo dejó. No, hasta ahí. Ángel, ¿dónde estás? No me abandones. Ven a mi lado. Te necesito. Se fue el ángel. Y ahí estaba Pedro. A ver, ángel, no me dejes ahora. Ángel de la guardia. Y el ángel no estaba. Pedro había experimentado un milagro. Pedro no creía lo que estaba pasando. Abrió una puerta, se fue la otra, estaba en la ciudad y finalmente el ángel lo deja y está ahí. Y dice que Pedro volvió en sí. O sea, Pedro reacciona y se da cuenta ahora de lo que está pasando y dice, de veras es cierto. Y es que a veces Dios hace cosas en nuestra vida. De repente Dios nos sana o abre una puerta y tú estás así como en shock diciendo no lo puedo creer. Y te quedas así mirando un pajarito todo el día. Así me sanó Dios. Si restauró mi matrimonio, Dios. Sí me sacó de la crisis económica, Dios. Sí hizo algo especial en mi vida. Dice que Pedro volvió en sí porque no se creía lo que había acontecido. De veras es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos. Dice que cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. ¿Para qué se habían reunido? ¿Qué estaban haciendo? ¿Algún momento dejaron de orar? ¿Sabes qué? Yo anhelo ser ese tipo de iglesia. Estoy pasando crisis, oro. Está todo bien, oro. Viene el curso de Recomprometiéndonos, oro. Hay maestro de grupo de vida, oro.
Vamos a impactar la comunidad. Oro. Necesito sanidad. Oro. La oración debe ser nuestro constante. Ahí estaba la iglesia orando. Y me encanta porque Pedro fue obediente. No se creía lo que estaba pasando, pero no dejó de ser obediente. Siguió las instrucciones al pie de la letra. Y es que, ¿sabes? Esto me enseña que la obediencia antecede un milagro. Todos queremos ver milagros, ¿verdad que sí? Supongo que todos digan amén. Si no, no sé en qué iglesia estoy, pero bueno, todos queremos ver un milagro, ¿verdad? Lo que no nos gusta es la parte de la obediencia necesariamente. Porque para ver un milagro necesito ser obediente. Es más, Dios en su infinita misericordia, aún en medio de la desobediencia, Dios hace milagros en nuestra vida. Y no es porque me lo merezco, es porque Él es bueno. No es porque soy mejor que nadie, es que su gracia me alcanzó. No es que me lo merezco, no es que soy bueno, no es que vengo a la iglesia todos los domingos o todos los sábados o el día que sea. No, es que su fidelidad me persigue día a día. Pero si quiero ver milagros necesito ser obediente. Si quiero ver milagros necesito ajustar mi ritmo y mi corazón al corazón de Dios. La obediencia es un resultado de mi relación con Dios. Yo no puedo ser obediente sin relación. Piensa en su hijo. Te obedece porque eres papá. A veces. Pero hay una relación. Y esa relación hace que nuestro hijo obedezca. Hay una relación. Y me encanta porque yo como papá quiero lo mejor para mi hijo, pero me encanta que sea obediente porque su obediencia va a tener recompensa. Necesitamos ser obedientes. La obediencia es la clave para experimentar y cumplir su voluntad. La obediencia es la clave para ver a Dios trabajar en nuestra vida. Iglesia, tenemos que ser obedientes a su palabra. Su palabra es nuestra guía. Y la Biblia nos enseña eso en muchas ocasiones. Fíjate, cuando Josué estaba ahí frente al río Jordán, el río, dice la palabra, que se abrió, pero antes de abrirse hubo un cuerpo de personas que fue obediente y puso sus pies en el agua. Y tan pronto pusieron sus pies en el agua se dividió y el pueblo pasó. ¿Sabes qué? Necesitamos ser obedientes. Todos queremos milagros, amén. Todos queremos ser obedientes. Próximo día, hoy no. Y la palabra nos está invitando a ser obediente. ¿Sabes qué? Mientras camina, Dios está obrando en el milagro. ¿Alguien dice amén a eso? Mientras estás caminando, Dios está obrando en un milagro. Es tomar acción antes de ver el resultado. Pero comenzar a caminar es importante. Dar pasos de fe es importante. Dar pasos de fe produce milagros extraordinarios en nuestra vida. Ser obedientes a la voz de Dios, aunque no parezca lógico lo que está pasando o lo que nos está pidiendo. Sabemos que Dios está en control. ¿Alguien dice amén? Yo no sé qué decisión tienes que tomar. Yo no sé qué paso tienes que dar, qué áreas a lo mejor de tu vida tienes que entregarle a Dios, pero si le rindes tu corazón, es la mejor adoración que puedes expresarle al Dios Todopoderoso y Él va a obrar un milagro en tu vida. Si tú lo crees, levántale un aplauso al Dios Todopoderoso en este lugar, porque Dios está ahí esperando. Y dice la historia que Pedro fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, y ¿sabes qué hacían allí? Orando. Y dice que toca la puerta. Y Rode, que es una sirvienta, reconoce la voz de Pedro. Y en vez de abrirle la puerta, salió corriendo donde todos estaban a decirle: ahí está Pedro en la puerta. Está loca, le dijeron. Claro, cuando Dios hace cosas en nuestra vida, la gente dice: está loco, no creo. Claro, porque el evangelio es locura para los que no creen. Para los que creemos, sabemos que Dios hace milagros en nuestra vida. No puedo creerlo. Bueno, yo sí creo porque le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No creo lo que ha hecho en tu vida. Claro, pero mírame, no soy el mismo de hace 10 años atrás. No creo que Dios haya restaurado tu matrimonio. Bueno, ven para acá. Soy un ejemplo y un testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Ellos no le creyeron, porque Pedro estaba en la cárcel. ¿Y qué hacía la iglesia?
La oración nos hace ver milagro. Iglesia, la oración nos hace ver milagro. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Iglesia, hay alguien que tiene que dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad que sí? Y es que Dios hace milagros. Y a nosotros nos toca ser pacientes y esperar en Dios en lo que Él hace el milagro. Claro, lo que nos falta muchas veces es paciencia. Tenemos ganas de ver un milagro. Tenemos ganas de que Dios lo haga rápido. Tenemos ganas de desesperarnos cuando no vemos el milagro. Tenemos ganas de echarlo todo por pérdida cuando estamos atravesando momentos difíciles. Tenemos ganas de rendirnos muchas veces cuando lo que estoy atravesando no puedo. Creo que es más fuerte de lo que puedo soportar. No, Dios no da nada que no pueda soportar. Y casi siempre la acción del ser humano es rendirse. Por hoy te quiero decir que Dios hace milagros y nos toca ser pacientes y esperar en Dios. También nos toca ser constantes en la oración. Dios va a hacer algo en tu vida. Dije que Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a hacer un milagro. Me encanta lo que decía el salmista en el Salmo 40. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. ¿Alguien está ahí? Ya. Y dice la palabra, Él se fijó en mí, oyó mi clamor. Dios escucha tu clamor. Y el salmista decía, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me encanta esa parte, porque Él no dijo, Dios, a ver si haces algo y me quedo aquí sentadito esperando a ver. No, el salmista decía, a medida que yo caminaba, comenzó a ver milagros, estabilizó sus pies y comenzó a ver la misericordia y la gracia de Dios en su vida. Iglesia, hay que caminar en fe. Necesito ser constante en la oración. Me dio un cántico nuevo para entonar. Alguien está deseoso de cantar al Señor, que Él es nuestra roca. Alguien está deseoso de exaltar al Señor por lo que Él ha hecho. Dice, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su esperanza y su confianza en el Señor. Seamos pacientes. Esperemos lo que Dios va a hacer. Pues ya Él está trabajando en nuestra vida. ¿Sabes qué? Tu obediencia es parte de tu milagro. Ser constantes en la oración es parte de tu milagro. ¿Sabes? La oración nos hace entender que no somos lo que estamos atravesando. La oración nos hace saber que soy más de lo que estoy viendo o viviendo. La oración cambia la perspectiva de mis problemas. La oración produce esperanza. La oración nos hace saber que somos fuertes aunque nos sintamos débiles. La oración nos da la seguridad de que Jesús es nuestra esperanza. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sabes qué? Jesús es quien abre caminos. Él es quien hace milagros. Por eso en medio de lo que estás atravesando hoy, aquí en este día, pon tu mirada en Jesús. Sobre tu problema, sobre tu enfermedad, sobre tu crisis. Jesús es tu roca firme. Iglesia, Jesús es tu esperanza. La oración nos hace valientes. La oración nos mueve a confiar en Dios. La oración nos mueve a ser obedientes. Pero me encanta porque también la oración nos hace ver milagros. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí. La oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración,
vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga, te espero la próxima semana.